Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde siempre les tengo estos videos sorpresa, donde voy a hacer un review de María la del Barrio, la escena del teatro. ¡Cobarde! ¡No seas abusivo! El teatro estaba helado. ¡Chusma! ¡Cochina, puerca! Y Tati y yo sí nos dábamos unos guamazos. Se me está viendo, me van a ver. Y se veía extremadamente borracho. Una presencia peluda que me pela los dientes. Así que le voy a dar play. Ay, no. Oiga, señora, su boleto. Ay, no voy a llorar, no. ¡Ay, tu mamá! No, esas escenas del tren, es que yo no las puedo ver. De verdad que hay cosas que no puedo ver porque me hacen llorar, me hacen angustiarme, me hacen sentirlo una vez más como si estuviera yo ahí en ese momento viviendo la circunstancia, el momento emocional, la posesión del personaje. Esa escena se grabó a las afueras de la Ciudad de México, en una estación de tren. Pero justamente esa noche era, yo creo que el frío más tenaz al cual me he enfrentado. Uno va a esas temperaturas, pero pues cuando está preparado, o sea, tienes ropa térmica y tienes una capa de chamarra y luego tienes otra y un gorro y tienes un cubrebocas y tienes guantes y tienes para calentar las manos dentro de los guantes, estás preparado. El frío es abrumador, se me congelaron hasta las ideas, ¿no? Entonces ahí sí te enfrentas al frío y ahí sí que rico, pero en esta ocasión era un bajo cero. Yo estaba con esa ropa de la señora María, que eran una falda como entubada, ok, una camisa como de seda, no recuerdo bien, y tenía un abrigote, gracias a Dios por ese abrigote. Gracias a Dios. Temblábamos y estaba muy fuerte y era una locación muy intensa, muy tenaz, porque tenían que iluminar todo el recorrido del tren. Es decir, desde que empezaba yo a correr, donde estaba Nandito, todo eso se tenía que iluminar. Y eran horas, mientras que nosotros estábamos esperando a un lado. Me acuerdo que una de mis hermanas estaba conmigo y me hacía así en los pies. Yo ya ni los sentía los pies, ¿no? De pronto alguien empezó ahí como que, oye, algo como para el frío, un ponchecito, un piquetito en el ponche. Para los que no saben qué es un piquete en el ponche, pues es que le echaban como un ron o como un whisky o algo al té calientito. Yo obviamente dije que no, porque pues ya me conozco. No me digas lo que yo ya sé. Entonces ya dije, no, pues si le entro aquí un roncito, pues ya no sé cómo vamos a acabar en el tren. Entonces, una persona, un actor, no voy a decir quién, una actriz o actor que estuvo ahí mismo, pues echó un ponchecito, 2 ponchecitos, 3 ponchecitos, 4 ponchecitos para quitar el frío. Ya cuando teníamos que ir la corretiza del niño que se sube y que agripina y que no sé qué, Nandito, lo dejó abierto, pero fue tan divertido y nos reíamos tanto y nos daba un ataque de risa impresionante y Beatriz Sheridan estaba histérica y enojada. ¡Lárguense! Y fue una escena que la verdad hasta la fecha nos cautiva. Cuando yo voy detrás de ese tren, Eres mi verdad, contigo quiero estar. cuando me tiro así como que al suelo ya derrotada, es que era como estar perdiendo, pues eso, al amor de tu vida que se te va en un tren así, ¿no? Tipo Luca. Pero anyway, sí es una de las escenas más intensas que he grabado, como cuando estás en algo que te reta, en algo que te tiene alerta, pues te enfocas para dar lo mejor de ti. Y yo creo que es una escena muy poderosa, es una escena de mucha pasión, es una escena que te eriza la piel. ¡Tú eres mi hija! ¿Y yo qué? ¿Yo que también soy su madre? ¿Por qué lo traje al mundo? ¡No seas loco! ¡No, mis Fernando, no dispares! ¡Nandito es nuestro hijo! Por favor, ¿cómo
como que esto, como que... Nandito es nuestro hijo. Dios santo. Ay, oye, es que hasta me angustié. Ay, no, espérate, pido. Eso fue muy intenso. Para que tengas ya nuestro hijo. ¡Y feliz por Dios! Sopas. Otro cachetadón. Otro cachetadón. Y la agarraban. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Ay, Dios mío. Porque a la madre de Soraya Montenegro. Ok, tenemos que hablar de la belleza de ese maquillaje. Me encantaba el maquillaje de la señora María. Era una base mate de MAC, de esas bases gruesotototas, ¿ok? Nada de iluminador, nada. Era más que nada todo lo que son las dimensiones, el shading. Era más que nada dimensionar con... ¿Cómo se llama, carajo? Tenía un smokey eye tan perfecto y era color como marrón, mucho polvo, ceja delgada, beautiful. Ahora, lo que yo amaba del peinado es que solamente me hacían crepé aquí, pum, me peinaban para atrás esto, pero aquí yo tenía un añadido. El chongo de Mariela del Barrio era una peluca ya hecha como lo que es un recogido, un chongo. Entonces yo debajo de ahí me ponía tratamientos en mi cabello. La verdad que me ayudó muchísimo a salvar mi cabello porque en la telenovela anterior yo lo tenía totalmente destrozado. Entonces esta novela me permitió reconstruir mi cabello por el peinado de la señora María. Ok, hablemos de toda esa ropa. Ese coordinado amarillo lo tengo guardado en mis bodegas. Yo me quedé con mucha ropa de todas mis telenovelas y las tengo catalogadas en mis bodegas. Así que en una de estas voy a ir sacando todos esos vestuarios y se los voy a ir mostrando. Realmente quiero aplaudir al trabajo de diseño de imagen de este personaje porque la vestían de pies a cabeza como toda una dama, una fashionista. El ojo fashion que le pusieron y que le encaminaron al personaje de la señora María no tiene comparación. Por favor. ¿Qué pedo con eso? No me acordaba. Fuck, ahorita que estoy viendo eso sí tengo muchos fucking traumas mentales. Estoy leyendo muchos libros de post-trauma y sí, viendo escenas como esa, pues sí, tengo como que muchas cosas como en el subconsciente. Respiremos. Esta escena, planeando con mi gran cómplice Beatriz Sheridan, una vez más, yo siempre la tengo que mencionar porque fue una de mis grandes cómplices en el desarrollo y la construcción de mis personajes. Así como cuando en Marimar decidimos que no íbamos a aceptar usar el lodo que me habían preparado, que era chocolate, sino que dijimos, vamos por lodo de verdad, hagamos la escena como debe de ser. En esta escena, las dos nos sentamos, nos vimos a los ojos y dijimos, puede ser agua tibia. No quieres que sea agua fría. ¿Como para qué, Betty? ¿De qué? ¿Pero en qué? ¿De qué? Puedo hacer la misma intención del shock, ¿no? Como que me imagino que es agua helada. Yo creo que sería mucho más interesante que en realidad si fuera agua helada. ¿Cómo la ves, tal? Pues si así lo quieres, mi querida Beatriz Sheridan, tratemos. Why not? Why not? Y the fuck. Can I say a bad word? Can I say a bad word? You mother... Estaba fría esa agua. ¡A su madre! Esa agua estaba helada. Cuando me echaron la cubeta, fue como que el movimiento así, mi cara estaba para arriba y me entró el agua helada así, hasta acá. O sea, sí me quedé como que hasta me ahogué. Wow. Sí.
No, es que les estoy diciendo, es que una tras otra. Sí estaba muy caliente ese lugar. Se hizo en un estacionamiento, creo que era en el Estadio Azteca, que se montaron esos sets como si fuese un manicomio. El team de efectos especiales planteó todo este incendio. Me prepararon, si ves que se está saliendo de control, el fuego aunque esté lejos de ti, te quema la piel. O sea, haznos una seña, y nos pusimos de acuerdo en la seña que íbamos a hacer. Y sí te puedo decir que aunque estuviera lejos del fuego, yo sí sentí como que me quemó la piel. La niña necesita un médico, por favor, ayúdame. ¿Refiero? ¿La muerte? ¡Su madre! ¡No manches! Ahí es cuando les digo que el calor... Oigan, no. ¡Qué impacto de novela! Hay demasiados recuerdos tan maravillosos de esta telenovela. Hay demasiados viajes que me han acercado a tantos corazones alrededor del mundo gracias a este personaje en particular. Yo estoy escuchando historias que me llegan de esta nueva retransmisión de Mariela del Barrio en mi patria, en mi México amado, que fue quien me vio nacer, quien me apoyó, quien me ayudó a estar pues donde estoy hoy día, con personajes como este. Entonces oigo historias de que la están viendo una vez más, que de pronto pues no sé, en los restaurantes está la tele y la están viendo que en la fonda, que los vecinos la tienen prendida, que o sea, eso me puede volver loca y me emociona y quiero que todos sientan el amor y la pasión de lo que ha sido este personaje. Gracias de verdad por tanto amor que me han dado a través de mi María, de mis Marías, de nuestras Marías. Los quiero a todos de verdad, porque esto ha sido parte de nuestra historia. Cuando se me acercan y me dicen, yo cuando era chiquita veía esta novela y la veía con mi familia, y con mi mamá, y con mi tío, con mi abuelita, con mi papá, con mi hermanito. Y yo digo, pues yo cuando era chiquita también la grabé y la hice con todo el amor para ti, para tu papá, para tu mamá, para tu abuelita, para todos. Y que haya sido hecha con tanto cariño, con tanta entrega. Sin duda es de mis personajes más amados, más apreciados, más queridos. La amo. Amo lo que están haciendo también en redes, que la comparten, que la han vuelto memes. He quedado con grandes amistades de estas novelas, con gente que amo muchísimo y sobre todo con un público tan leal, un público tan amado como lo son todos ustedes. ¿Saben qué? Creo que por aquí abajo, en algún lado, tengo el traje de Mariela del Barrio. Voy por él. Cariño, yo voy a llorar. Lo sacamos, vamos a sacarlo. Okay. Wow, cariños, lo que hago por ustedes. Lo que hago por ustedes. One eternity later. Ay, no. Por favor, los detalles. Los detallitos. Las mismas mediecitas. Los guantes. Todo, las calcetas. Las mismas calcetas. Por favor, esto es una joya, esto es un tesoro, cariños. Mis medias, que siempre usábamos las mismas, véanlas cómo estaban, ¿ok? Miren cómo estaban mis mediecitas de Mariela del Barrio. Y sus calcetas. Miren nada más sus calcetas, hermosas. Son las auténticas y originales. Vean nada más esto. ¿Ok? Miren
¡Qué joya! ¡Qué hermosura! Okay. Este era un extra. O sea, ya traía el mood de las rodillitas que ya estaban percudidas, manchado con algo. O sea, ya era el mood mucho más trabajador. Ay, no. Voy a llorar, cariños. Esto significa mucho para mí. No saben lo que esto significa para mí. De veras yo voy a llorar. Es muy emotivo. Ay, mis guantecitos. Ay, lo que yo sentía. Lo que yo viví con ellos. Y miren, esta es la parte expuesta, ¿ok? Entonces todos los días cuando me daban mis guantes para ponérmelos, entonces yo decía, ¿cuál va el derecho, el izquierdo? Son igualitos, ¿qué onda? Entonces yo decía, ok, este que tiene los ojitos va acá. Vamos a empezar porque siempre me gusta por el lado derecho. Ay, no, los flashbacks que estoy viviendo. Lo que yo cuidaba este hilo no saben. O sea, para que ese hilo no se rompiera, o sea, lo que yo cuidaba este hilo. ¡Qué bonito! El vestidito es una mega joya. Esto ya es así parte de la historia de la televisión. Así como cuando vamos al Met Gala y vemos los vestuarios de no sé quién, pues sí, Mariela del Barrio también es un vestuario de colección. Pieza de museo, diría yo. El gorrito ese sí no lo encontré, no lo tengo en la mano, pero... Ok. Miren nada más. Miren nada más. ¡Ay! Los zapatitos. Ay, cariño, miren los zapatitos. Una lengüeta. Uy, no, hombre, aquí ya tenía... Vean todo lo que pisoteó Mariela del Barrio. Aquí están sus calcetines. Estoy redescubriendo estos vestuarios con ustedes. Ven esto. O sea, lo que no caminaron estos calcetines. Lo que no vivieron estos calcetines. Hay otros pares de calcetines. Tal parece que teníamos backup. ¿Saben a qué me recuerda mi zapato de Mariela del Barrio? Me recuerda a Wall-E. Es más, espérenme un segundo. A ver, ¿se acuerdan de esta película? ¿Se acuerdan que tenía el zapatito con la planta? ¿A poco no es idéntico? ¿Verdad que sí? Y aquí está Wall-E. Wall-E. No, cariños, yo tengo de todo aquí. Y lo que me gusta es esto, fíjense bien. O sea, de Mariela del Barrio ya pasamos a Wall-E. ¿Se acuerdan de Wall-E? Ahí están las manitas maravilla. Ahora, la cara de Wall-E. Y no me acuerdo cómo eran las patitas. Ah, ahí está. ¿Qué tal? Wall-E. Cariños, qué bonito. Recordar es vivir. Y recordar estos momentos tan únicos con todos ustedes le da un extra latidito a mi corazón. Los quiero. Me voy a quedar con estos guantecitos un ratito para seguir sintiendo la magia de Mariela del Barrio. Gracias y sigan amando a este personaje y a todas las Marías, porque son las que nos han unido por tantos años. Sigan contagiando el amor por esta hermosísima telenovela Mariela del Barrio. Los quiero y sigamos soñando y sigamos compartiendo nuestros sueños juntos. Nos vemos. Hasta la próxima.